No, que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga un poco más. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque una vez estamos en la casa de Él. Aleluya. A propósito de adorar, bendecir el nombre de Él, ¿verdad? Amén. Damos gracias al Señor, como les dije. Y les invito que abramos nuestras Biblias. Aleluya. Damos la bienvenida a todos. Amén. A nuestro hermano Santiago. Aleluya. Amén. Amén. Y hemos orado Sí, por él amén. también. Gloria a Dios, hermano. Gracias por las oraciones. Y así a cada uno de los jóvenes también que nos oran con su Amén. presencia. Aleluya. Y todos estamos bienvenidos. Sí, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Salmos capítulo 18. Salmos capítulo 18, verso 1 en adelante. Amén. Amén. Cuando todos lo tengan, pueden decir Amén. Y lo leemos como está escrito. Dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castigo mío. Mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. En él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Y así, hermano, vamos a ir en palabra de oración, que sea el Señor que nos hable esta noche, Aleluya, ¿verdad? Señor. Señor y Padre, te damos gracias, Señor. Te bendecimos. Sabemos, Señor, que tu adoramos, palabra ya está bendecida, Señor. Precioso Dios. Gracias te damos, Padre, Gracias en porque, este Señor, aquí momento estamos. nos has permitido Aquí poder estoy, Señor, de la reflexionar, presencia, meditar Padre. en tu palabra, igual, Señor, Señor, pidiéndote la apuesto dirección, Señor, que seas palabras, tú el que Señor, uses, apuesto, Señor, mis Señor, labios, mi mente, mi en corazón, su corazón, Señor. el que pueda Que seas tú, Señor, el transmitir que esa nos hable esta palabra. noche, Señor, y no sea yo. Señor, Señor, con el que yo sea favor solo un instrumento, Padre. Señor, con la Que tú gracia te lleves suya, la gloria, Señor, Señor, toda honra, Padre, porque solo le tú lo pedimos, mereces, Señor, que sea Señor. usted ministrando, Gracias, Señor, por tu poniendo palabra, palabras en Señor. los labios de nuestros Gracias, hermanos, Señor, te damos, porque tú lo que has sido salga de bueno, esos Señor, labios, con Señor, cada uno esa de nosotros. palabra pueda, A ti la honra y Señor, la gloria, Señor. Señor, fortalecer Bendice, nuestra Señor, alma, bendice, nuestro Padre, cada corazón, corazón, esa palabra, Señor. Señor, Cada mente que pueda reciba esta impermearse en palabra, nuestra vida, en Señor. nuestro corazón, Que pueda, que sea Señor, una penetrar, palabra como dice tu palabra, en lo recta, más una profundo, palabra que Señor, da de vida, nuestros una palabra corazones. que nos corrija, Y que Señor. podamos llevar, Una Señor, que palabra, sea una Señor, palabra, viva suya, Padre, Señor, que en nos nuestros enseñe, Señor, corazones a esta poder noche, confiar. Señor. Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias, Padre. A ti la honra y la gloria, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Pueden tomar sus asientos. Y amén. Soy siempre algo breve porque no soy de muchas palabras. Aleluya. Gloria a Dios. Y Aleluya. me gusta seguir lo que he aprendido acerca de la palabra, ¿no? Y no tratar de tergiversarla o tratar de cambiarla, porque el Señor no se complace con eso, ¿verdad? Amén. Quiero tener una palabra, como hemos leído aquí el salmista decía: te amo, Jehová, fortaleza mía. Y dice: en él confiaré. Amén. Entonces la palabra que yo les traigo, que Dios me permitió, ¿verdad?, estudiar acerca de esto, es la palabra confiar. Amén. ¿Qué significa confiar? ¿Qué quiere decir la palabra confiar? Dice que la palabra confiar es como apoyarse en algo. Amén. Dice que la palabra confiar es creer en algo o en alguien. También la palabra confiar puede ser encargarle o encargar a alguien. También la palabra confiar
puede ser encomendar algo o a alguien. Amén. También la palabra confiar es entregar. Y si le seguimos buscando, vamos a seguir varios sinónimos de la palabra confiar. Amén. Y una de las palabras también confiar es tener la fe, tener fe. Amén. Y sabemos que la fe va mucho más allá que la confianza. Pero vemos aquí que el salmista decía que en él confiaba. Amén. Que en Dios confiaba. ¿Por qué? Porque sabemos que él estaba pasando por una situación difícil. Entonces, las palabras que él usó era que decía que Dios era su libertador. En él confiaba. Pero si nosotros nos ponemos a pensar en nuestras mentes, ¿en quién nosotros confiamos? Yo puedo confiar en un hermano, yo puedo confiar en una familia, yo puedo apoyarme en él porque él me puede dar una confianza. Aleluya. No sé si me entienden. Gloria a Dios. Pero a veces no en todos podemos confiar. Porque el humano pues fallamos, ¿verdad? A veces uno dice, yo le voy a contar mis problemas a esta persona de confianza, supuestamente. Y a veces esta persona le queda mal o se burla de uno. Entonces pierde uno la confianza, ¿verdad? También uno puede decir, yo necesito un apoyo de esta persona. Confiar también significa apoyar. Yo me puedo apoyar en el hermano, usted se puede apoyar en mí, yo me puedo apoyar en algo, pero no todos me dan ese apoyo que yo necesito. Y por eso es que el salmista decía que solo en Dios confiaba. ¿Amén? Y si seguimos escarbándole un poco a este versículo, vamos a encontrar varias palabras, lo que significa la confianza. Tenemos un ejemplo, como nosotros ya sabemos, en Abraham. Le llaman a él el padre de la fe. Pero realmente, más que fe, él tenía una confianza en Dios. Porque cuando a él se le dijo, ve con tu parentela, sal de tus padres, él no sabía para dónde iba. O sea, sabía para dónde iba, pero no sabía lo que le venía. ¿Qué quiere decir eso? Que él confió en Dios. Amén. Y sabemos muy bien que Dios le dijo que lo iba a bendecir sobre todas las naciones. E incluso le dijo, de los que te maldicieren, yo también los maldeciré. ¿Por qué? Porque Dios confió. Porque Abraham confió en Dios. Y ese es uno de los ejemplos que podemos ver en las Escrituras de que nosotros podemos confiar en Dios. Como le dije, si seguimos viendo aquí las palabras que hemos leído, la primera palabra dice, Jehová, roca mía. ¿Qué es una roca? Entonces el salmista decía que roca mía, le decía a Jehová. Y si nos ponemos a pensar, una roca es fuerte. Y así miraba el salmista a Dios como roca. Amén. ¿Y qué quiere decir una roca? Les dice aquí, roca mía y castigo mío. ¿Qué significa eso? Simplemente es seguridad.
¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros confiamos en Dios, Él es nuestra roca, Él es nuestra seguridad. Y dice que es nuestro castigo también. Yo no sé quiénes han conocido los castigos o lo hemos leído. Y es bien difícil entrar en él. Y así es Dios con nosotros. No lo digo yo, sino que lo dice el salmista. Amén. Entonces él les encontraba una situación difícil, que él decía, castigo mío. Amén. Qué tremendo, porque si nosotros vemos ese castigo, significa una seguridad. Y esa seguridad solo lo da Dios. También, podemos ver, dice la palabra, fortaleza mía. Amén. Él miraba como Dios que era su fortaleza. ¿Y qué quiere decir fortaleza? La fortaleza es un lugar de refugio con seguridad. No solo está seguro, sino que está refugiado y que no puede penetrar el enemigo. Amén. Entonces, ¿a dónde es que quiero ir? Es que nosotros veamos a Dios como castillo, como roca y como fortaleza. También miramos la palabra, dice que es su libertador, porque él había venido de pelear. Amén. Incluso Saúl lo andaba persiguiendo, ya conocemos la historia. ¿Y qué quiere decir un libertador? Un protector. Y entonces, cuando nosotros confiamos en Dios, quiere decir que Él es nuestro protector. Amén. Entonces, la palabra confiar, todo eso es lo que abarca. Castigo mío, roca mía, fortaleza mía, libertador. También está la otra palabra que dice su palabra y dice que es mi escudo. ¿Amén? ¿Qué es lo que significa el escudo? Que es el arma que está entre el creyente y el peligro. O sea que tenemos con qué defendernos. Pero si nosotros confiamos en Dios. Amén. Amén. Todo esto decía el salmista David, porque él tenía la confianza en Dios. Y entonces, si él lo decía, ¿por qué no lo podemos decir nosotros? ¿No puede decir usted es mi libertador? Amén. Usted puede decir es mi roca, porque lo es. También dice que es la fuerza de mi salvación. ¿Y qué quiere decir la fuerza de mi salvación? Dice que es la fuerza y el poder victorioso para librar y salvar a los creyentes. Amén. Son 6 palabras que nosotros encontramos en este mismo versículo. Amén. Y todas esas son los atributos de Dios para los que confían en Él. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? De que si nosotros confiamos en Dios, todo esto lo podemos tener. Pero eso es como les dije, si nosotros confiamos en Él. Amén. Yo no puedo decir, Señor, tú eres roca mía, tú eres castigo mío, y cuando venga alguna situación difícil en mi vida, yo lo deseche a Él.
sino que si yo digo que es castigo mío, yo me tengo que refugiar en Él. Gloria a Dios. Y ya hemos hablado y hemos dicho de que pasamos pruebas, luchas y todas esas situaciones. Pero son simplemente si nosotros confiamos en Dios, todas estas situaciones, puedo decirlo, se nos puede hacer más fácil. Amén. Porque nosotros tenemos la confianza en Dios. En Salmos capítulo 37, verso 3 dice: confía en Jehová y haz el bien. Pues entonces ahora nosotros no solo confiamos en el Señor, sino que tenemos que hacer el bien también. Y habitarás en la tierra y te presentará la verdad. Deleítate a sí mismo, Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. O sea que si seguimos más, le seguimos encontrando más. Si nosotros confiamos en Dios, dice que habitaremos en esa tierra que Él nos ha dado. Amén. Amén. Y dice, no solamente dice, sino que viene con un bono, como le llaman, que nos deleitemos a sí mismos y que Él nos concederá las peticiones de nuestros corazones. O sea que todo es un paquete de confiar, de hacer el bien. Entonces, si usted tiene un deseo en su corazón, nosotros lo vamos a deleitar con eso. Entonces, por eso muchas veces, a veces no llega la bendición, porque solo podemos decir, Señor es mi roca, es mi castillo, pero no es mi escudo, ¿verdad? Usted puede decir, o es mi escudo, es mi fortaleza, pero no cree que es la fuente de su salvación. Entonces no podemos ir más allá si no tenemos la confianza en Dios. En el capítulo 37, verso 5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Entonces, ¿pero de qué camino estamos hablando? En lo espiritual, nosotros tenemos que encomendarnos a Dios siempre. Tenemos que confiar en su palabra. Y dice que, y confía en Él. Si nosotros confiamos en Él, Él va a hacer lo que nosotros queremos hacer espiritualmente. Porque yo me recordaba allá en mi país, en los buses, normalmente tenían en el caso de unos buses que nosotros tomábamos, siempre ponían un versículo de la palabra en el techo. Y no sé si en otros países es así. Y en uno de esos buses yo leía mucho este versículo. Decía ahí: encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Amén. Y uno se sentía seguro a pesar de que el camino que estaba hablando era el camino donde nosotros íbamos a ir. Pero Dios aquí nos está hablando en el camino de la espiritualidad. O sea que tenemos que ir más allá. Amén. Pero si nosotros le damos vuelta a las cosas, a veces nosotros nos equivocamos en quién nos confiamos. Pero hay varios aspectos en que no podemos confiar. Porque a veces, como se dice, a veces se nos va la mano y confiamos en alguien. Y en como les dije, a veces confiamos en el hombre. Y en Jeremías 17:5 dice: maldito el hombre, el varón que confía en el hombre. Amén. Amén. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que nosotros
si nosotros venimos, hagámoslo para Dios. Si nosotros hacemos las cosas, hagámoslo para Dios, no para el hombre. Porque si nosotros venimos y para que el pastor nos mire, estamos equivocados. Porque nosotros venimos a adorar a Dios, no a adorar al pastor. Y eso quiere decir de que nosotros no podemos confiar en lo que diga el hombre, sino que nosotros adoramos a Dios. Él nos puede dar un consejo como pastor que Él, pero no podemos darle toda la honra a Él, sino que solo Dios se merece. Amén. Espero que no me malinterprete esto, porque yo digo que nosotros al Señor le servimos. Amén. No al hombre, no al diácono, no al líder. Amén. Amén. Sino que a Dios. Y si nosotros confiamos en Él, pero ya en nuestra vida secular, un consejo, incluso yo le puedo hasta dar un consejo de mi experiencia en la vida, hasta un consejo espiritual quizás le pueda dar, pero no se confíe de lo que yo diga, sino que confíese de lo que Dios dice en su palabra. Amén. Y también no podemos confiarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque dice Jeremías 17:9, dice que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién la va a conocer? Solo Dios lo conoce. ¿Qué quiere decir eso? Que ni nosotros mismos, nuestros corazones, podemos confiar. A veces, no sé si ustedes han escuchado, dicen muchas personas, a veces no hay que confiar ni en nuestra propia sombra. Y eso es cierto, ¿verdad? Porque eso se dice secularmente, porque a veces por ahí aparecen unos enemigos y todo eso. Y lo mismo es en lo espiritual, porque en nuestros corazones dice que ahí es donde nacen las cosas que no le agradan a Dios. Y para eso es necesario que nosotros nazcamos de nuevo. Amén. Entonces ahí sí podemos confiar, pero sin embargo su palabra dice que es engañoso el corazón. Aleluya. En otros, en que no podemos confiar es en las riquezas. Mucha gente se equivoca confiándose en las riquezas, en los recursos que uno tiene. Como dijo alguien por ahí, si todo lo que tenemos se va a quedar, no nos confiemos en las riquezas, no nos confiemos en los recursos, aún en nuestras habilidades que tenemos, si que nosotros confiemos solo en Dios. Amén. Porque en Proverbios 11:28 dice, el que confía en sus riquezas en el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como las ramas. ¿Cómo reverdecen las ramas? Para el verano uno mira esas ramas verdes, pero dice que los que confían en las riquezas, dice que caerán. Y el Señor Jesucristo dijo en Marcos 10:24, cuán difícil, dijo Él, es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Así que, hermanos, no debemos de confiar en las riquezas. Quizás aquí no tenemos riquezas. Solo Dios es nuestra riqueza. Amén. En Salmo 20 dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Dice que en esos tiempos la gente confiaba en lo que tenía, en los carros, en los caballos, pero decía la vida aquí, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Y ojalá que seamos nosotros también lo mismo, que nosotros confiemos solo y solamente en Dios. Amén. Pero ¿qué es lo que pasa si nosotros
confiamos solo en Dios. En Salmo 125 dice que los que confían en Jehová, dice, son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Entonces, hermanos, si nosotros confiamos en Dios, vamos a ser como ese monte, que no se van a mover, sino que vamos a permanecer para siempre. ¿No cree usted que valga la pena confiar en Dios? Amén. Amén. Aleluya. Usted puede decir, bueno, yo siempre he confiado en Dios. Pues sigamos confiando en Dios. Es un recordatorio nomás que nos da. Aleluya. Y el Señor Jesucristo en San Juan 16:33 dijo, estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar, que dice que Él ha vencido al mundo. Amén. Entonces, hermanos, sigamos confiando en Dios. Aleluya. Entonces usted puede decir que es su roca, es su castillo, es su refugio. Podemos decir que es nuestra pronta salvación también, Amén. que sea Él nuestro refugio. Pero si nosotros confiamos solo en Dios. Amén. Amén. Y Aleluya. que sea el Señor que bendiga esta palabra Amén. y que haya llegado a nuestros corazones. Amén. No solo a ustedes, sino que a mí también. Yo tengo que confiar más en Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Gloria a Dios. Y para finalizar,